La intervención de esta Corte ha cumplido su propósito de generar una reforma estructural que resultaba imprescindible para alinear la actividad del Estado con los principios y derechos consagrados en la Constitución. De esta forma, y con este textual, después de 20 años de trámite, la Corte Suprema de Justicia de la Nación dio por cerrada y por terminada su supervisión en la contaminación del riachuelo. El pasado martes 22 de octubre, la Corte Suprema decidió por unanimidad dar por concluida su supervisión en la causa que controlaba las obras de saneamiento de la cuenca Matanza-Riachuelo. Hablamos de la causa, conocida por todos, en la que se demandó al Estado Nacional, a la provincia de Buenos Aires, a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a 44 empresas contaminantes a recomponer al ambiente en todas sus componentes, aire, suelo y agua, a mejorar la calidad de vida de los habitantes de la cuenca y a prevenir y a evitar futuros daños y perjuicios. 20 años después, ahora la Corte Suprema, entendiendo que había dado impulso a mejoras sustanciales, lo cual es cierto, pero insuficientes, se da por desentendida. Frente a todo esto, y con algunos jueces que se repiten entre el fallo del 2008 y este cese de intervenciones del 2024, la Corte entiende, o malentiende, que no tiene mucho más para hacer. Escuchamos algunas opiniones. En relación a la decisión de la Corte de retirarse del seguimiento de la causa Mendoza o dar por concluido su rol, la verdad que ahí hay dos partes. Por un lado, incluye un reconocimiento al trabajo realizado. En estos 15 años se hizo mucho, más allá del momento donde se actuó menos o donde la situación fue muy lenta, que fue en el gobierno de Macri. En el resto se ha avanzado mucho y en el último capítulo que nos ha tocado estar, la verdad que también en el marco del Plan Integral de Saneamiento Ambiental se dieron muchos pasos y el resultado está a la vista. Construir lo que hemos construido ha llevado tiempo y esfuerzo y planificación, y destruir es muy fácil. Entonces el retiro del Estado, como ya está sucediendo en varios programas y políticas de ACUMAR, pone en riesgo no solamente la posibilidad de avanzar, sino también una gran posibilidad de retroceder en los pasos dados. Entonces, no creo que sea el mejor momento para que la justicia o la Corte se retira, porque estamos ante un gobierno negacionista también de los problemas ambientales. ¿Qué es lo que sucede frente a una Corte Suprema de Justicia que deja de supervisar la causa Riachuelo? En primer lugar, ACUMAR ya no tiene la obligación de presentar ante la justicia los informes trimestrales de su gestión en cuanto al ordenamiento del territorio, la calidad del aire y de las aguas subterráneas, las cloacas, los reportes de las industrias y sus agentes contaminantes y, sobre todo, las ejecuciones de las nuevas obras. En segundo lugar, frente a un contexto de política ambiental cero y, por ende, de financiamiento ambiental cero, ACUMAR se enfrenta en este 2024 con un presupuesto congelado desde el 2023 y con una reducción de su personal en un 50%. Y además, obras que todavía deben realizarse. Una red de agua potable y de cloacas por parte de AISA, la finalización del sistema Riachuelo, un megacolector de 30 kilómetros que va desde La Matanza hasta Dock Sud para la recolección de desechos, financiada por el Banco Mundial, y 17.700 soluciones habitacionales, entre ellas la creación de 700 viviendas para relocalizar a vecinos de la Villa 21-24 en Barracas, son algunas de las obras que quedaron inconclusas para una cuenca en la que viven 4,5 millones de personas, representando a un 10% de la población argentina. La noticia del cierre de la causa no nos ha sorprendido a los que venimos peleando de hace rato por la urbanización y el ordenamiento territorial en nuestros barrios. Ha sido terrible, un mazazo, porque confiábamos que el fallo, la sentencia sobre el Matanza Riachuelo, fallo Mendoza, había sido un quiebre en la defensa de los intereses de los sectores populares. A partir de esa situación, el Foro Hídrico, junto con otras organizaciones de la cuenca, conformamos organizaciones y barrios por la cuenca y empezamos a realizar acciones y difusión de lo que significaba el cierre de la causa.
A partir de ahí fuimos haciendo acciones. La primera medida fue presentarnos al juzgado número 2 de Morón, con nota y movilización, donde requerimos al juez, que hasta ese momento estaba como vigilante de la situación. Nunca hemos tenido respuesta. Produjimos una radio abierta en tribunales en la Corte Suprema, donde le entregamos a los 4 jueces de la Corte una nota sobre el fallo, que nosotros no lo dábamos por bajado, porque después de 16 años, aunque no se hayan cumplido totalmente la sentencia, todavía quedaban muchas acciones a hacer. Dicho por ellos, no por nosotros. Próximamente nos reunimos con otras autoridades a ver qué tipo de acciones, porque lo que queda pendiente son obras inconclusas con financiamiento internacional. O sea que no es que tiene que poner dinero el gobierno nacional. El Parque Curtiembrero, obras de plantas cloacales, conexiones de AISA, viviendas, autoconstrucción de vivienda, y todo esto sumado al despido de trabajadores de Acumar, que no sé cómo van a realizar los controles con menos trabajadores. Creo que esta ha sido una decisión terrible y por consiguiente seguimos realizando acciones de visibilización sobre la problemática de esta causa. Un cuerpo de colegiados compuesto por la Fundación Ambiente y Recursos Naturales, la Asociación de Vecinos de La Boca, el Centro de Estudios Legales y Sociales, Greenpeace Argentina, entre otros, firmaron y presentaron una carta frente a la Corte para evitar el cierre de la causa Riachuelo, pensando luego elevar el caso a la Corte Interamericana, con lo cual no está sellado ni cerrado el caso, salvo para la Corte Suprema de Justicia de la Nación. El presupuesto del 2025 tampoco prevé mejoras, por lo tanto, Acumar, el ente que ahora debe hacerse cargo solitariamente de la supervisión por la contaminación del Riachuelo, sumado al gobierno de la provincia de Buenos Aires y al gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que deben hacerle frente económicamente a esas mejoras y a esas obras de saneamiento, frente a un Estado nacional que asfixia también económicamente y que no da ningún tipo de respuestas. Una verdadera lástima frente a una causa, frente a un juicio, el juicio ambiental más importante de la historia argentina, que había presentado algunas mejoras para con sus vecinos, pero que ahora lamentablemente están dejando de verse.